Ángel Verdugo. Ángel, ¿Qué tal? ¿cómo te fue de fin de año en Fíjate Ciudad que Obregón? muy bien. Primero, buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este Acércate un momento poquito al micrófono. Exacto. Fíjate, Pascal, que hacía muchos años no iba yo a Ciudad Obregón en las condiciones que fui esta vez. Decidido a leer, a platicar con amigos, con personas que realizan actividades productivas diferentes y también a visitar lugares donde yo viví de niño, recorrer prácticamente hice 3 recorridos completos de todo el Valle del Yaqui con un amigo que es agricultor, recorridos de 3, 4 horas, viendo esta etapa, te comentaba antes de entrar al aire, es una de las etapas o quizá la etapa más bonita del Valle del Yaqui, porque es cuando el trigo emerge, cuando empieza aquel color café de la tierra, empieza a convertirse en verde, es un verde mate, bonito, y con el sol que allá pues no tiene quien lo impida, ni edificios, ni nada, es una mesa de billar prácticamente el Valle del Yaqui, 225,000 hectáreas, todas irrigadas, etcétera. Entonces me sentí muy bien. Y por otro lado estaría la otra cara de la moneda, la gran preocupación que hay en la gente, los productores fundamentalmente. Nadie les informa, es decir, de repente un chistorete por acá de López o alguna declaración de alguien, pero no hay una política de comunicación sistemática que les diga exactamente qué medidas se van a tomar. Estamos hablando aquí de productores agropecuarios, productores de granos, fundamentalmente más cereales que oleaginosas. Eh, ya ha crecido la superficie dedicada a cultivos de exportación, hortícolas, y ahora con el frío y las heladas van a tener severos problemas porque se ha quemado algunos cientos o miles de hectáreas de hortalizas. Sin embargo, ese es el riesgo que corre el productor. Eso es algo sabido, por así decirlo. Eso no va a detener que el siguiente ciclo se vuelva a sembrar. Pero hay personas también que están en el negocio de los cerdos, producción de huevo para plato, cerdo, o sea, cortes, etcétera. Exportación a Japón de cortes finos de carne de cerdo, etcétera. Corrales de engorda, carne roja de primera calidad. Y no hay alguien que se tome la molestia de ir a informarles. A ver, señores, estas son las condiciones, el presupuesto quedó así, va a pasar esto. Esto va a pasar con el Procampo, desaparece, ¿no? por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un sistema raro que solamente le van a comprar 20 toneladas de los granos básicos, maíz, trigo, frijol y arroz, creo que son los 4 cultivos, con un precio por encima de lo que se llama precio de indiferencia. El precio de indiferencia es lo que te costaría a ti poner una tonelada de trigo en Puerto Mexicano, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, vamos a estar hablando, se habla de 5,600, 5,500 pesos tonelada, cuando el precio de mercado sería 3,400, 3,500 pesos, pero solamente las primeras 20 toneladas. El problema es que en el Valle del Yaqui, que es más o menos lo mismo que el Valle del Mayo y en Sinaloa, los que siembran trigo estarán de acuerdo conmigo que con 3 o con menos de 3 hectáreas ya tienes las 20 toneladas. Entonces va a ser una situación rara, por decirlo menos, pero repito, nadie va a explicarles, nadie, así en el sentido. ¿Y eso que hizo supone que se va a instalar Pues se la supone Secretaría que de sí. El Agricultura, problema es que no en pasa Obregón? de ser eso una leyenda urbana, diríamos. No hay recursos, le están recortando a la Zagarpa, primero eran 28, 29%, y luego con la protesta el recorte quedó como en 16, 17%. Pues en esas condiciones, ¿de dónde sacarán los recursos para que se vaya allá? Pero yo te diría, Pascal, qué bueno. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un proceso de descentralización, sino de desconcentración. ¿Cuál es la diferencia? Que en la desconcentración
tú no cedes facultades de decisión a los gobiernos locales, en este caso el gobierno estatal, sino que mantienes esa dependencia, subordinación con el Ejecutivo, de tal manera que alguien para hacer un trámite desde Mérida, en vez de venir a la Ciudad de México, tendría que ir a Ciudad Obregón, lo cual es un absurdo completo, ¿no? Entonces, en eso se debate, que creo yo que es la misma situación que pasa en buena parte del país, Pascal. Como que nadie atina a tener claro qué es lo que va a pasar. O sea, podrán salir de estas y estas cosas, pero lo único que se tiene cierto hoy de este gobierno en este primer mes es, estamos ante un gobierno de cuentachiles, hay que recortar, correr gente para ahorrar. Y dices tú, bueno, pero para ahorrar, ¿para qué? ¿Para reducir deuda, por ejemplo? No, sino para tirarlo por otro lado en programas sociales que no van a tener el menor efecto en términos estructurales económicos. Entonces, estamos en el peor de los mundos posibles, una tormenta perfecta. Entonces, en esas condiciones dice uno, bueno, ¿qué vas a informar? Si vamos a recortar. Pues el productor o el pequeño empresario, pues esos son problemas de la administración, son problemas de la burocracia. Dime a mí cómo va a cambiar la ley, qué medidas vas a tomar, qué va a hacer el Congreso para quitar trabas a la inversión. No, de eso no se habla, porque además el presidente no ha mencionado absolutamente nada de eso. Todo es de que con la corrupción la vamos a acabar, o esta situación que no sé si llamarla ópera bufa o sainete, lo del abasto de gasolina. Es increíble esto, el ejemplo que me diste, si no quieres que haya asaltos bancarios, pues cancélalas, todas las sucursales, y ya no va a haber asaltos bancarios. Estamos ante una situación donde pues lo único que se sabe de la Secretaría de Energía es que está feliz porque sacó un empate sus dos equipos favoritos, uno de Veracruz y los Tiburones y los Pumas. Así es. Entonces ya con eso está feliz ella. Y el país, pues que se joda, ¿no? Pues, es decir, ¿cuál es el problema? Al cabo, como decía una persona en una columna hoy en un diario, decía, es que tiene gran legitimidad democrática López, por lo tanto, puede generar este tipo de molestias a la sociedad o a la clase media y no va a pasar nada. Yo creo que esa es una posición cínica, Pascal, que no solo es privativo de esta persona que escribe esa columna, que yo no conocía a esta persona, pero también mucho tiene que ver con el comportamiento, la conducta de los principales actores políticos de Morena. No concibo yo cómo vayan a empezar, creo que hoy o mañana, unos foros para discutir sobre la Guardia Nacional, que no está ni autorizada y administrativamente no existe, constitucionalmente tampoco, pero ya saben qué uniformes va a tener, cuánto le van a dar de dinero, y ya está, entre comillas, operando, ¿no? En esas condiciones, pues, dice uno, este es un país, o nos guiamos por el cinismo, o sea, nos hemos convertido, como dijo López Portillo, corremos el riesgo de convertirnos en un país de cínicos, lo dijo hace 36 años, pero también en un país, Pascal, de retrasados mentales, de personas que estamos fuera de la realidad, que no entendemos, y viene la andanada de chistoretes, de mentiras, de ofensas a medios, etcétera, y nada pasa. ¿Podrá este país salir adelante, enfrentar los grandes problemas que hay hoy en el mundo con esa política? Pues que a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Así es. Ya. Entonces, resultados. Y yo creo que por ahí no van las cosas. Muchas cosas están cambiando, Pascal, y hay una a la que le hemos dado muy poca importancia, que es la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, de lo cual hablaremos mañana. Excelente. Creo que es un acontecimiento que va a tener efectos importantes en la política mexicana y no hay que dejarlo de lado, hay que seguirlo con atención porque lo que veamos ahí en los próximos 2 o 3 años puede marcar de alguna manera la actividad política en América Latina. Ángel, será un gusto platicar contigo nuevamente. Correcto, mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Ángel Verdugo y su comentario en la primera emisión de Imagen Informativa. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato.